buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente los saludamos aquí en la Parroquia Dios Padre Celestial, en este proyecto que llamamos Tras las Huellas de José. Como siempre, muy contentos de saludarlos, de que nos acompañen, de que nos estén siguiendo. Es una serie de estas transmisiones. Hemos tenido pues más comentarios, nos da mucho gusto porque quiere decir que estamos generando un interés en estos temas tan interesantes, tan profundos, y que la intención es tocar nuestro corazón de hombres para hacernos mejores hombres. ¿Cómo están? Buenos días, Rodrigo. Buenos días a todas las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Muy contento nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Pues muy bien, seguimos con el tema de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de todos los hijos de Dios. Este hombre que salió y por fe abandonó todo. Hoy vamos a hablar de la parte de ser peregrino, cómo en esta imagen o en este esquema que estamos queriendo que los hombres aprendamos, pues tenemos que aprender qué es ser peregrino. Y creo que habemos muchos hombres que estamos familiarizados con esta parte. El hombre es un ser de aventuras, un ser que siempre ha buscado aventurarse a lo desconocido. Y eso es emocionante, nos emociona, nos atrae, pero aquí la pregunta es, y tomando en cuenta la historia de Abraham, pues es, ¿por qué nos aventuramos y hacia dónde nos aventuramos? Y sobre todo, Abraham es un hombre que, como ya lo habíamos comentado en el sábado anterior, Dios se le tiene que ir revelando. Dios tiene que irse revelando y reconociendo, porque antes de Abraham pues nadie lo conocía. O sea, nadie sabía que Dios era Yahvé y que Dios era Dios. Había muchas deidades, había muchas supersticiones, y en base a eso, pues todos creían o entendían que había algo más grande, pero no entendían que había un Dios único, que era el que lo hace todo, el que lo sabe todo, el omnipresente. Incluso aquí puedo tomar de referencia que aún los griegos, dentro de todas sus deidades, había un Dios desconocido. Este Dios es como un antecesor de lo que, como un visto de lo que es Dios, ¿no? Ese Dios que lo es todo y que está en todas partes. Y Abraham tiene que irlo descubriendo, pero tiene que peregrinar para descubrirlo. Y en ese peregrinar, pues lo primero que sucede es los errores, ¿no? Como hombres cometemos muchos errores en el transcurso de nuestra vida. Incluso, si me lo permite aquí decir una palabra, yo normalmente a los jóvenes, cuando hablo con jóvenes o cuando estoy en una asesoría, en un buen principio, pues tengo esta forma de decirlo, que madurar es que la vida te agarre a tiznadazos hasta que te ablandas. Y tiene un tanto de verdad, digo, o sea, la vida nos va a ir ablandando, nos va a ir enseñando, y depende mucho de nosotros qué tan blandito nos ponemos para dejar que Dios nos moldee en este camino. Claro que sí. Pues sobre todo en esta historia de Abraham podemos sacar muchísimas cosas de lo que tú comentas, el ser peregrino. Pero incluso el ser peregrino pues implica muchísimas cosas. Implicará, por ejemplo, una estabilidad que yo ya creo tener, y que a veces las circunstancias de la vida, las decisiones que tomamos, tantas cosas que se nos van presentando, pues a veces se nos obliga a dejar esas seguridades, o a veces no se nos obliga, sino simplemente nos vemos nosotros con la necesidad de cambiar esas seguridades, eso que yo ya creo tener. Y entonces pues llega el momento donde tengo que aventurarme a nuevas cosas, a nuevas formas, nuevos modos, pues para seguir encontrando esa felicidad a la que estamos llamados. Entonces, pues la historia de Abraham a mí me parece sumamente muy profunda, muy interesante y muy aleccionadora para cada uno de nosotros, que vamos de camino, que nos equivocamos, que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto, y cuando lo vemos desde otra perspectiva, pues nos damos cuenta de que estamos equivocados, ¿no? Y como también pues nos enseña el ir madurando, que a veces solamente creemos que es como el cumplir solamente con lo que tengo que hacer, y también nos enseña que poco a poco pues
pues a descubrir que el hijo madurando también es aprender a disfrutar el camino, aprender a disfrutar aquello que hacemos. No solamente hacerlo bien, sino disfrutar. Emocionarnos, ¿no? Por el reto. Hay un tema muy interesante que es el flow, y tiene una gráfica muy sencilla, pero muy interesante. El flow es estar en la zona, y el ejemplo donde lo vemos muy claro es en los deportes, ¿no? Cuando un deporte esté inmerso completamente en la actividad, se refleja en todo su ser. Para llegar a ese estado de flow necesitamos dos cosas principalmente. Uno es el reto y dos es el disfrute. Entonces, cuando el reto es demasiado alto, es cuando entramos en angustia, en estar preocupados y demás. Y cuando tenemos mucha habilidad y poco reto, estamos aburridos. Y al revés, cuando tenemos mucha habilidad, cuando nos falta la habilidad y es poco reto, entonces estamos ahí como no queriendo. Entonces el flow es como tener un reto alto, pero saber hacerlo. Entonces tenemos que ir como creciendo hacia los dos sentidos, y entonces esto, no emocionarse, ¿no? Si veo que mi estatus o mi zona de confort no me da para más, si me estoy volviendo bueno, pues quiere decir, pues es una señal de que hay que subir el nivel de reto, ¿no? Y aquí nuestro personaje histórico de Abraham, pues él deja todo, ¿no? Ya lo habíamos dicho, dejó su tierra, dejó su patria, dejó su familia. Y a veces aquí como mexicanos no entendemos esto. Creo que hablando culturalmente tiene sus ventajas, porque como familia nos protegemos, nos cuidamos mucho, pero también a veces eso provoca que como hombres no sepamos enfrentar los retos nuevos. Hablando igual culturalmente aquí, los hijos nos apropiamos, por ejemplo, hablando de las herencias de los padres desde antes de que fallezcan. Y por ejemplo, en culturas anglosajonas y orientales, el hijo sabe que no tiene nada, o sea, y no cuenta con nada. Incluso hay muchas historias de empresarios anglosajones que llegan a su jubilación y venden la empresa, y con eso disfrutan de su vejez. O sea, de eso se trata. Y el hijo tiene que formar una nueva empresa, o sea, tiene que volverse a enfrentar a todos los retos que el papá se enfrentó. Y en México de repente no lo entendemos. Vemos que nuestros padres tienen una pequeña propiedad y los hijos son los que no quieren que la suelten porque es mi herencia, ¿cómo la vas a soltar? Y realmente lo que nos enseña Abraham es que hay que soltar las cosas. O sea, Dios nos tiene preparado una aventura increíble, y nosotros, por no soltar el pasado, por no soltar seguir siendo los hijos de papá y mamá, no nos soltamos a esa gran aventura que Dios está preparado. Y bueno, y tomando aquí el tema a lo mejor de la compañera, de la mujer, de la esposa, de la cónyuge, pues es también un reto, ¿no? Y nos topamos con lo mismo. Queremos aventurarnos a tener una pareja, una esposa, pero no queremos soltar a mamá. Y es un reto, ¿no? Luego además, importantísimo, uno de los errores que cometió Abraham al principio de esta historia, pues es que le tenía miedo a la esposa, y digo, hablándolo de que la veía como una igual, así como Adán y Eva, pues son una igual, y entonces prefiere a la esclava. Digo, en ese tiempo sabemos que estaba permitido que tuvieran más de una esposa, había ciertas costumbres que estaba permitido, pero Abraham, en esta historia Abraham nos enseña que a veces preferimos a las esclavas que nos validen porque son menos que nosotros, en lugar de a la esposa que está como igual, que es la compañera que Dios nos designó, o no que nos designó, porque eso sería como que nosotros no tenemos libertad, que nos preparó y que nosotros al final de cuentas escogemos y decidimos, pero al verla como un igual, como alguien que nos va a hablar de tú a tú, pues muchas veces cometemos el error de voltear a ver a otras mujeres, y es un error muy común, es un error en el cual nos queremos validar, porque precisamente no hubo la validación en casa, no hubo la validación del papá, algo que como ya lo decía en la sesión pasada, en el libro de Salvaje de Corazón, pues lo manifiesta de una forma muy interesante. Pues aquí dos puntos que se me hace como muy interesante mencionar. La primera, lo que hablas de la renuncia y del desapegue.
Una cosa es, creo yo, que me vea obligado a cambiar algunas cosas y otras cosas que las y otras veces creo yo que es como evadirlas. ¿Cuántas veces en nuestra propia vida empezamos a evadir cosas? O empezamos la negación, simplemente empezamos a negar cosas que de fondo sabemos que es cierto, de fondo sabemos que tenemos que cambiar. Y entonces, pues sí, empezamos a soltar muchas cosas menos de lo que deberíamos de soltar. O empezamos a caminar hacia otros lados para no enfrentar, entonces sería como el huir. A veces, cuántas personas, hombres, mujeres también, caen en la adicción del alcohol, por ejemplo. Y el típico ejemplo, ¿no? Pues es que yo no soy alcohólico es aquel, alcohólico es el otro. O cuando sabes que tienes este problema, no, es cierto. Y poco a poco vamos evadiendo, ¿cómo podemos evadir? Sacando los defectos del otro, ¿no? Entrando en el campo en el campo marital. Pues si yo tengo esto, tú tienes también aquello. Cuando me dicen algo que sé que de fondo es cierto y que tengo que cambiar, pues me enojo o me voy o ya vas a empezar con esto. Y entonces, como también a lo mejor el entender que ese peregrinar, a veces lejos de ese peregrinación, se puede convertir en un huir. Y el huir entonces será el no querer enfrentar a cosas que sé que tengo que cambiar. Y entonces, aquí es cuando podemos comprender la historia de Abraham, recordar que Abraham y Sara eran personas ya muy adultas, no habían tenido hijos, y sin embargo la promesa que Dios le hace a Abraham es que iba a tener un hijo. Él lo malentiende, precisamente bajo esta concepción de Sara, lo malentiende, y pues va y busca a Agar para tener pues a su hijo, ¿no? Al primogénito Ismael. Pero ahorita tú mencionaste algo muy interesante, cómo a veces se prefiere otra cosa a otras personas y no tanto a la esposa, y cómo se puede manifestar. Simplemente, ¿sabes qué? Es mi tiempo y yo estoy trabajando y yo vengo cansado de trabajar y yo merezco descansar, o yo merezco irme con mis amigos, o yo merezco esta parte del sueldo yo la merezco para mí. Como si la esposa, como si la familia fuera una responsabilidad más y no el lugar a donde estoy destinado a hacer y realizar. Y entonces, pues sí se vuelve así como se estira y afloja. Quiero estar de este lado, pero también quiero vivir eso. Quiero mi vida de soltero, pero también quiero estar de este lado, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos a veces preferir o compensar muchas cosas por no creer o por no reconocer en la familia, en este caso la esposa, pues que lo más valioso que yo tengo es Incluso, bueno, yo me atrevería, el alcoholismo, yo siempre he dicho, las adicciones son muchas, una adicción es cualquier cosa, y pues me voy a atrever a decirle, digo, así tal cual, el alcoholismo es muy malo, pero y digamos que se ha estado combatiendo desde hace mucho tiempo el alcoholismo. Ahorita hay adicciones todavía, pero que más fuertes, más profundas, y adicción puede ser el ejercicio, el trabajo. Una adicción actual hoy del siglo XXI son las redes sociales, nos ayudan a huir de nuestra realidad, y bueno, adicionalmente como hombres, como varones, las adicciones de la pornografía y pues la infidelidad pues son adicciones. ¿Por qué? Porque me sacan de mi yo real a una fantasía. Hay una película que a mí me encanta, es como para hombres porque por la forma que está hecha, se llama La vida secreta de Walter Mitty, es este actor que hace comedia, Ben Stiller, aunque es una comedia muy ligera, pero habla de este aspecto, y el personaje huía, fantaseaba y se perdía 1 minuto, 30 segundos. Y nosotros cuando tenemos una adicción eso hacemos, fantaseamos, nos creamos un mundo ideal, pero que no es real. Y sobre todo estas adicciones donde la mujer me valida a mí, es una fantasía
que nos llevan a una perdición. ¿Por qué? Porque nos aleja de nuestra realidad, que es nuestra familia, nuestra esposa, y todo está precisamente este peregrinar, pero el peregrinar que Dios quiere para nosotros. Y entonces aquí entramos a otra parte, a malinterpretar lo que Dios quiere. ¿Cuántos errores no hemos cometido como católicos por malinterpretar lo que Dios quiere, ¿no? Justificamos a veces incluso la violencia porque decimos que Dios es justo y pensamos que justicia es violencia cuando no tiene nada que ver. Como ya lo hemos dicho, hay una parte, una fuerza de Dios que el hombre tiene, es la fuerza, pero también está la misericordia, la bondad, la comprensión, la empatía, y tenemos que usar esa fuerza pues con todas estas características. Y lo voy a como enfocar a algo que le pasó a Abraham, y que todos conocemos cuando Abraham intenta sacrificar a Isaac. Y queda como la pregunta en el aire, y digo, no que esté dudando de la Biblia, pero ¿realmente Dios quería que lo sacrificara? ¿O es una interpretación de Abraham tratando de entenderlo? Digo, él está aprendiendo, y así nos pasa a nosotros. A veces creemos que Dios quiere como esta parte tan recta, y justificamos muchas cosas y no lo escuchamos en realidad. Digo, y adicionalmente, hablando de los hijos, pues esta parte donde castigamos a los hijos inconscientemente, así lo hacemos, cuando nos empiezan a robar el tiempo de nuestra esposa. Y yo lo he dicho muchas veces, muchos nos casamos porque queríamos una esposa, no una madre de nuestros hijos. Nace nuestro hijo y perdemos a la esposa, a la compañera, y el hijo le absorbe todo el tiempo, como una etapa natural. Y empieza ahí un conflicto en mi papá, y entonces a quien castigo es al hijo. Sí, sobre todo este pasaje del sacrificio de Isaac, es tremendo, y se necesita leer así con mucha profundidad, pues para comprender, porque incluso si lo leemos así de manera muy superficial puede resultar hasta escandaloso. ¿Por qué? Pues porque el mismo sacrificio, y a lo mejor solamente cuando escuchamos esa palabra, no sacrificio, habla de muerte, a lo mejor puede hablar de algo que cuesta, algo que duele, y en realidad es algo mucho más profundo y quizá mucho más bello. ¿Y en qué sentido? Bueno, necesitamos verlo en el contexto, ¿no? Abraham vivía en uno de los caldeos, bajo una cultura, bajo unas creencias muy distintas y muy distantes, donde había sacrificios humanos, donde estaban todos ellos. Y entonces cuando Dios se le revela a Abraham, lo saca de su tierra, lo saca de toda esa realidad y le muestra una tierra, y de hecho así dice la Escritura, ¿no? Ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Es decir, a una realidad nueva. Por eso es necesario dejarte. Por eso necesitaba él dejar sus seguridades, su herencia, porque era una persona ya entrada en años, con una seguridad, habla que tenía pues, muchas pertenencias, muchas posesiones. O sea, deja todo eso que pertenece allá y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces, cuando nace Isaac, de repente pues sacrifica, dámelo en sacrificio. Él, pues de alguna u otra manera, él regresa a la tierra, porque en pensamiento, ¿por qué? Porque sacrificar para aquellos era matarlo, ofrécemelo y dámelo, ¿no? Entonces, si entra a lo mejor con ese conflicto, ¿cómo que me lo das, luego me lo quitas? Sin embargo, la misma palabra sacrificio que significa, viene del latín, significa hacer sagrado algo, el sacer facere, es hacer sagrado algo. Entonces, cuando van y está a punto de sacrificarlo, bueno, es el ángel que le dice detente y no descargues la mano contra tu hijo. En ese momento, el contexto cuál va a ser, o la enseñanza de ahí cuál va a ser, pues que el sacrificio no tiene que ser eso. Ahí de alguna manera está dejando nuevamente atrás a lo que pertenecía a esa cultura,
todo aquello, está rompiendo con algo que no iba, como eran los sacrificios humanos. Pero la enseñanza que es, pues que la manera de entrar en contacto con Dios es hacer sagrado aquello que es, aquello que es valioso para mí, aquello que yo tengo, hacerlo sagrado. Y entonces es una enseñanza pues, muy padre, porque lo más sagrado que tú como padre de familia puedes tener, pues definitivamente, y me atrevería a decirlo, no creo que me equivoque, tu familia. Y entonces, ¿qué significa sacrifica a tu familia? Haz sagrada a tu familia. O sea, vive de tal manera que tu familia se convierta en algo sagrado. Respeta a tu familia de tal manera que sea algo sagrado para ti. Tú mismo conviértete en sacrificio, es decir, aquello que tú realices, hazlo sagrado. Y entonces, pues le quitamos como todo ese mote de sacrificio, de dolor, de cosa como negativa, ¿no? Y toma un contexto muy hermoso, porque entonces lo que yo estoy realizando lo voy a hacer sagrado, mi trabajo lo voy a transformar en algo sagrado. ¿Que me va a costar trabajo? Pues sí. ¿Que me va a cansar? Por supuesto. Pero es sagrado porque estoy abocando toda mi persona en eso, porque estoy transformando. ¿Que me va a costar trabajo? A veces los conflictos con la esposa, sí, pero de todo, va a adquirir mucho sentido porque lo estoy haciendo sagrado, estoy haciendo una relación sagrada. Con los hijos igual. Y entonces, pues vendrá lo que tú comentabas, como la confrontación de sí, hijos, pues cuántas veces no me pongo al tú por tú con los hijos, o no me pongo al tú por tú con la esposa, o echarnos en situaciones que no siempre van, que en realidad nunca van. Y fíjense, padre, usted me acaba de dar razón ahorita. Esta semana que atendí a un asesorado muy preocupado y me decía, bueno, pues como todos, está en proceso, está creciendo, y precisamente él que le reclamaban que él ya no iba a la iglesia y estaba pues desembocada a que no podía venir a misa, no estaba yendo al grupo, y precisamente yo decía esto, y yo no sabía qué sacrificio significaba esto tan bonito, porque le decía, es que tienes que hacer tus actividades diarias para Dios, o sea, tú no te preocupes ahorita si vas, si no vas, si el grupo, o sea, ahorita tiene una hija muy pequeña, digo, imagínate que la comida que le estás preparando, se la estás preparando a Jesús, que te cayó de invitado de última hora, ¿qué le prepararías? Ella está en tus hijos, digo, en el cariño que le tienes a tu esposo o a tu esposa, ahí es donde está Jesús y María en tu etapa de vida, precisamente ella que está en esta etapa de vida donde tiene hijos pequeños, donde muchas actividades que a lo mejor los que somos católicos y nos gustan mucho, y que el apostolado y esto, pero no tenemos que abandonar, porque en este momento es precisamente cuando hacemos el sacrificio, o sea, volvemos sagrado a nuestra actividad diaria. Y precisamente fue el año pasado que estuvimos con este programa todos los viernes en la mañana de hacer iglesia doméstica, pues yo creo que mucho tienen que hacer esto, o sea, hicimos un sacrificio para convertir nuestro hogar en una iglesia. Ahorita empezamos a tener estas actividades ya más en comunidad, pero no tenemos que dejar eso que aprendimos el año pasado, de volver nuestra actividad diaria a algo sagrado, porque eso es lo que le agrada a Dios. Bueno, creo yo que es lo que le agrada, y cuando lleguemos a su presencia y tengamos este juicio, creo que no se va a fijar en que si faltamos a la misa, digo, que no por eso hay que faltar, digo, pero cuando por alguna situación no se puede, como ahorita que está la pandemia, bueno, pues no creo que Dios se ponga con esas miniedades y con esos pequeños detalles que si no alcancé a hacer la oración y el rosario en la mañana, bueno, pero si estabas atendiendo a tu esposa, a tu hijo, estabas dándote por tu familia, pues creo que queda bien compensado, ¿no? Pero en la conciencia de que, a ver, Dios, pues ahorita no puedo hacer esta actividad que me encanta, pero la estoy dando aquí con los que están a mi lado. Y creo que eso es como lo más bello, ¿no? Y soltar, peregrinar de esta autoimagen que tengo yo de mí, esta autoimagen que tengo de mi esposa, porque es lo que decimos, tenemos
una autoimagen nuestra cuando éramos jóvenes, estos sueños, tenemos esta imagen de nuestra esposa cuando nos enamoramos de ella, que tenemos estas imágenes idealizadas y que ahora casados pues nos topamos con realidades. Y ese es el peregrinar, ir hacia esa realidad y santificar esa realidad. Sobre todo, el saber que al ir caminando, pues también va cambiando el programa. Y yo no puedo dar los mismos pasos que daba antes para seguir avanzando. Es decir, al ir caminando, pues sí, voy avanzando, pues yo me voy transformando. Yo no puedo, y a veces como que es un error que cometemos mucho, yo no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes y esperar los mismos resultados. O yo no puedo esperar un resultado distinto si sigo haciendo lo mismo. Entonces, es también caminar, pero también transformar todo aquello que yo voy experimentando, todo aquello que yo voy viviendo, transformarlo, hacerlo sagrado, pero también hacerme sagrado con todo eso que me conmigo. Y aquí le quisiera hacer como una especie de paréntesis. ¿Qué tan importante es el peregrinar? Que hay muchas personas que se han transformado haciendo algún peregrinaje, ¿no? Aquel que ha hecho el camino de Compostela, te transforma. Incluso yo recomendaría un libro recomendadísimo. Hay película, pero yo siempre recomiendo el libro, que se llama Salvaje, de una joven que cae en lo más bajo que puede caer, pierde su matrimonio, se mete en drogas, se empieza a meter con hombres, y en medio de todo ese caos ella decide hacer una caminata muy larga, como 3.000 kilómetros, y cuenta ese viaje. En el libro va contando esa historia de cómo va viajando, pero cómo el camino la va transformando. Y entonces es una invitación, no abandonar, las responsabilidades, por supuesto, pero sí empezar a peregrinar. Y si es necesario que hagan una peregrinación física, yo creo que sería muy recomendable. Hay muchas aquí en México donde me voy a juntar en un grupo de ciertas personas y sí tomarme yo creo que este tiempo. Incluso tomando la misma historia de Abraham, cuando llegan los 3 hombres, Abraham, hasta que llegan, él se junta con esos 3 hombres santos, puede él embarazar a Sara. Y como que lo que nos deja ahí es que hay que tener, sobre todo el hombre, a otros hombres que tengan pues ¿cuál es la palabra? Que estén en el mismo contexto que yo, de crecimiento, para darnos fuerza, ¿no? Y muy, muy recomendable si necesitamos hacer un alto en nuestra vida para hacer un peregrinaje y regresar transformados, yo creo que sí hay que hacer. Lo que yo hago en la asesoría es un peregrinaje emocional. ¿Por qué? Porque caminamos hasta el pasado, sanamos el pasado y regresamos a nuestro presente. O sea, no se trata de huir, se trata de transformar. Y creo que la historia de Abraham es eso, ¿no? Que hay que disfrutar esa transformación, no tenerle miedo, porque creo que el resultado pues, va a ser mayor y ahora sí que maravilloso, increíble, emocionante. O sea, es algo que deberíamos todos los hombres poder vivir. O sea, dejar nuestra zona de confort, porque desgraciadamente la sociedad nos ha estado llevando a que no nos movamos, a que sigamos encerrados en nuestra oficina, en nuestro trabajo, en nuestro celular, en todos estos lugares sin movernos y sin descubrirnos. Padre, un comentario final. Pues sobre todo yo creo que todo esto que comentas es, sí, el peregrinar y sobre todo el último que comentaba, ¿no? La visita de esos 3 hombres, pues es la imagen clara de la imagen clara de la presencia de Dios en la vida de Abraham. Y entonces pues quizá lo más importante y el culmen de todo esto, pues que tanto estoy dejando entrar a los hijos. A veces creemos que eso le toca a Omar, que le toca a los hijos, pero yo estoy muy ocupado en el trabajo, yo estoy muy ocupado en tantas cosas. Entonces, pues qué tanto yo estoy dejando que ese Dios me transforme a mí, para que entonces sí yo pueda transformar. La verdad es que la responsabilidad es de cada uno de nosotros.
Y mientras yo no asumo esta responsabilidad, mientras la sigue evadiendo, pues la vida y las circunstancias van a permanecer. Es hasta que me doy cuenta que yo tengo que encontrarme con Dios en el camino, que voy a poder ser capaz de transformar esa realidad, que es donde voy a encontrar como esa formación de ser. Pues, yo creo que esa es la tarea más importante. Bueno, pues aquí nos queda les dejamos una tarea, que es preguntarse: en el caminar de tu vida, ¿has estado huyendo o yendo a la aventura que Dios te tiene preparada? Yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer todos como hombres para poder alcanzar la felicidad y la plenitud que Dios nos tiene preparadas. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente que nos acompañen y pidiéndoles por favor pues que nos den like, que nos compartan, que comenten por favor. Es muy importante y muy grato saber de sus comentarios. Invitarlos por supuesto a las diferentes redes sociales en las que estamos. Está Dios Padre Celestial, está Trascendiendo Unidos, está el Instagram de Trascendiendo Unidos, y bueno, pues con mucho gusto por ahí podemos estar teniendo contacto, hay más material, y por supuesto invitar a los varones a la asesoría, a que descubran ese yo interior que está lastimado. Sigo yo con mi descuento de pandemia, haciendo un 50% de descuento a todos los varones que necesiten alguna asesoría, algún acompañamiento. Con mucho gusto pueden comunicarse ahí. Voy a poner el WhatsApp en los títulos un poquito más al rato, ya que edite el video, pero ahí voy a dejar el número de contacto e invitarlos a que la próxima semana pues nos sigan siguiendo aquí a través de Tras las Huellas de José, el Dios Padre Celestial. Pues un gusto estar nuevamente contigo, Rodrigo, y un gusto con todas las personas que nos han acompañado. Nos vemos aquí mediante la siguiente semana. Creo que sí, Padre, nos da su bendición. Claro que sí. El Señor esté con ustedes, con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y con ustedes y nuestra compañía. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Los esperamos.